iglesia metodista pentecostal, una de las divisiones de la metodista pentecostal tradicional, de la iglesia unida metodista pentecostal, y que en realidad, debido a la pluralidad en la que nos encontramos en el movimiento pentecostal actual, nació la inquietud de poder buscar un sustento más sólido a nuestras doctrinas, porque el pentecostalismo actual no es en realidad normativo en sus doctrinas, sino que es una expresión de la cristiandad, una expresión espiritual, y debido a esta pluralidad de cosas en las que el pentecostalismo se ve expuesto, nos hemos dado cuenta que lamentablemente vamos rumbo hacia una fragilidad que en el largo plazo puede ser muy nefasta. Ya estamos viendo el deterioro y de hecho quienes diagnostican el movimiento en sí lo ven como un movimiento que no va a evolucionar bien en el tiempo. Debido a eso, encontrarme con este documento nos da varias esperanzas dentro de el deseo de querer encontrar una confesionalidad que nos pueda identificar. Yo la verdad que no podría responder por todos los pentecostales porque pertenezco solo a un pequeño grupo que sí está buscando por la dirección del Espíritu Santo, está buscando el deseo de tener una confesionalidad más sólida, una confesionalidad que nos pueda navegar bajo doctrinas que nos den sustento teológico. Debido a eso, yo lo que puedo expresar es desde la gratitud hacia el descubrimiento del metodismo calvinista y cuál fue la impresión personal y también de un pequeño grupo de amigos, que no soy la voz de todos, pero de un pequeño grupo de amigos que cuando nos encontramos con esta tradición metodista, la verdad es que nos pasó algo muy parecido al nuevo nacimiento. Algo muy parecido. Algo como que nos vino a dar una respiración ahí boca a boca y que nos permitía ilusionarnos. Y lo más curioso de todo esto es que nos dimos cuenta de que esto estaba en la oración de muchos de nuestros amados hermanos pentecostales. Como Luis me dijo que yo tenía 5 minutos, me dijo que había era algo muy pequeño, y yo soy pentecostal, me vi en la obligación de escribir mi comentario, y vuelvo a repetir, es lo que yo rescato, y creo que aquí también incluyo a lo que también rescatan un pequeño grupo de amigos pentecostales que tienen el deseo de tener diálogo, de sentarse y poder compartir con nuestros pares pentecostales y poder ver también algunas diferencias entre nosotros. Y bueno, en esto que yo escribí y lo que he podido rescatar al leer este hermoso ejemplar, quise destacar 3 puntos que para mí me consideré importantes. El primer punto es que nos preguntamos hace mucho tiempo si un metodista pentecostal podría tener una soteriología calvinista. Eso fue algo que nos veníamos preguntando hace mucho rato. El segundo punto que quisiera mencionar en este pequeño escrito es si la espiritualidad metodista, de la cual nosotros tenemos una raíz, tiene cierto fiato en la espiritualidad pentecostal en la que nos encontramos actualmente,
Y lo otro es que dentro del documento hay algo fantástico que a todos nosotros nos motivó, y es precisamente el llamado a la unidad que hace un querido amigo en un posfacio en este documento que estamos presentando en este momento. Y permítame desarrollar mi primer punto, y para efectos de orden voy a darme el tiempo de leerlo. Dice: ¿puede un metodista pentecostal ser calvinista soteriológicamente? Durante mucho tiempo, en el mundo pentecostal, ha nacido la inquietud por conocer una soteriología diferente a la que comúnmente se oye en nuestras filas tradicionales. La motivación de esta es que nuestra tradición pentecostal carga sobre sus hombros el peso de tener una clara doctrina que ofrece las virtudes de un conocimiento que nos permita vivir para la gloria de Dios y disfrutar a Dios en este proceso. Esta carga pesada no puede ser sostenida solo por la espiritualidad de nuestra tradición. Y en muchos de nosotros aparecieron preguntas como: ¿y si hay algo más de lo que nosotros sabemos? ¿Es posible que nuestra espiritualidad esté descansando aquella en un lugar equivocado? Sé que muchos pentecostales se han hecho preguntas similares a estas que he planteado. En esta búsqueda, donde nos encontramos, de repente aterrizamos en las doctrinas de la gracia. Estas terminaron siendo un eslabón de una cadena firme que conecta a la iglesia de Dios aquí en la tierra con la gloria de Dios en los cielos. Muchos de nosotros, por la iluminación del Espíritu Santo, lo primero que sentimos es como si experimentásemos algo similar a lo que experimentamos en nuestro inicio, es decir, el nuevo nacimiento. Y las palabras que marcaron esta nueva experiencia fueron libertad, que fue una palabra principal, libertad, gozo, gloria y especialmente salvación. Posterior a esta experiencia comenzó a surgir la inquietud: ¿puede un pentecostal tener una soteriología calvinista? ¿Es honesto de nuestra parte como pentecostal creer en las doctrinas de la gracia y seguir siendo espiritualmente pentecostal? La búsqueda de esta respuesta y algo que responde a esta inquietud nos mostró un mundo que no conocíamos, mundo que se ve escrito, mundo que se ve escrito en la historia, constitución y reglas de la Confesión de Fe Metodistas Calvinistas de Gales. Esta confesión terminó por confirmar lo que estábamos buscando. Como el reverendo Phillips Evanson, en la página 26 de este libro, menciona: estoy seguro de que no muchos entre nosotros saben acerca de la joya escondida que este año, refiriéndose al año 2023, cumple 200 años y se le conoce como la Confesión de Fe Metodista Calvinista de 1823. Una de las cosas que podemos confirmar en la historia es que el metodismo nace no como una postura doctrinal normativa, y eso lo tenemos muy claro, sino como una espiritualidad vigorosa que buscaba reavivar el estado espiritual en el que se encontraba la iglesia inglesa del siglo XVIII. Este metodismo tenía dos posiciones soteriológicamente: una calvinista por John Whitefield y otra wesleyana por Juan Wesley. Así lo menciona la historia de los metodistas calvinistas, y me refiero a este libro en la página número 20. La presentación de este ejemplar nos ha dado un interesante
relato en el punto 9, especialmente en aquella página cuando dice: el asunto de la aparente incompatibilidad de metodismo y calvinismo fue tratado con claridad por el doctor Martin Lloyd-Jones durante el siglo pasado. Este célebre predicador galés, procedente de la tradición, explica que el metodismo es esencialmente una renovación espiritual y por lo tanto no procede a disputas teológicas. Con esto no decía nada más que rompa con el entendimiento tradicional que se ha tenido sobre el movimiento. Y es precisamente por ello que se puede existir tanto una rama soteriológica arminiana como una rama soteriológica calvinista. Y aún así, ser ambas metodistas en regla, porque no es la soteriología lo que la define. Puedo concluir en este punto que si un pentecostal desea encontrar sus raíces en el metodismo, no es incompatible el tener una soteriología calvinista y ser pentecostal. De este documento nos comprueba la unión sólida que hay entre la espiritualidad metodista y la doctrina calvinista. En el punto 2, la espiritualidad metodista y la espiritualidad pentecostal, a la que yo hoy día puedo representar en una parte, es muy interesante notar que este libro destaca que el metodismo es una vertiente que consolidó su espiritualidad en la doctrina calvinista, teniendo como sustento y como base principal los 39 artículos de la confesión anglicana. Esta orientación teológica permite que esta confesión se enmarque dentro de lo que se conoce el consenso de las confesiones reformadas. Este dato es interesante porque un pentecostal que está en búsqueda de una identidad más ortodoxa, sin perder su espiritualidad, encuentra un mundo sólido de doctrinas que fortalecen su conocimiento y le dan sentido a una espiritualidad más robusta. Cuando el metodismo aparece en la escena en la vieja Inglaterra en el siglo XVIII, lo hace en un tiempo muy complejo de la cristiandad. El obispo Riley dice que la cristiandad parecía estar muerta. Este libro cuenta que en los días de aquella época había decadencia moral, decadencia teológica, carencia en la predicación. Eso es lo que dice en la página número 9. Y en este ambiente es donde surgieron los galeses metodistas calvinistas, aunque el tema de hoy no es el avivamiento de Gales, sí es necesario mencionar que la gran influencia de ese avivamiento metodista pudo verse reflejado y tuvo preponderancia en la participación de la búsqueda del fundador del pentecostalismo chileno, quien también quiso conservar el avivamiento desde su mirada metodista. Y aunque ciertamente el fundador del movimiento chileno era wesleyano, no podemos olvidar que tanto el metodismo wesleyano y el metodismo calvinista tienen como base fundamental el anglicanismo. Por lo tanto, no podríamos normalizar que solamente está disponible para los pentecostales en la actualidad un metodismo wesleyano. También podemos encontrar e enraizar desde una manera ortodoxa nuestra doctrina en un metodismo calvinista. Por ende, estoy completamente de acuerdo que la tradición metodista galesa puede tener fuertes repercusiones en un pentecostalismo que desea encontrar su origen reformado en los metodistas calvinistas de Gales. Es perfectamente posible ser pentecostal en nuestro contexto metodista y tener una soteriología calvinista que aporte más
a una ortodoxia y a una espiritualidad informada. Y mi tercer punto es que lo encuentro tan fantástico que presenta este documento, es el llamado a la unidad. Porque esta diversidad que nosotros vemos entre estos dos mundos metodistas ya nos hacen conscientes de que podemos sentarnos, podemos tener diálogo y podemos disfrutar de una sana unidad. Estoy muy de acuerdo con el prefacio de este libro, escrito por el querido amigo Gonzalo Ramírez, cuando manifiesta, y abro comillas en su comentario, la confesión metodista calvinista galesa brinda una oportunidad que nos hace brinda una oportunidad que no hemos considerado en toda su dimensión y nos llama a explorar juntos la posibilidad de adoptar una confesionalidad que nos una como creyentes pentecostales de origen teológicamente reformado en toda Latinoamérica. Y hago ahí una salvedad. Entre algunos grupos de amigos nos hemos dado cuenta que el interés por un pentecostalismo más reformado no se encuentra solamente en las fronteras de nuestro país. Hasta hace muy poco hemos recibido mensajes de países vecinos que también están en esta misma búsqueda. Incluso conocemos que esta búsqueda ya aterrizó en Brasil, en una iglesia que se ha consolidado como una iglesia metodista, más que nada una iglesia pentecostal reformada, que es la iglesia del pastor McAllister. Al contemplar esta realidad vivida por los galeses, de experimentar una fuerte espiritualidad, teniendo como base las doctrinas reformadas calvinistas, avivando el compromiso que tenemos como iglesia con la gloria de Dios, un compromiso fuerte a la evangelización, a los necesitados, a la sociedad en general, en términos por encender aún más el fuego del alma en el Espíritu Santo, nos confirma que esta espiritualidad necesita ser sostenida por la fidelidad de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, usando para formar en nosotros el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios, es usado para formar en nosotros la imagen de Cristo, que es la que necesitamos nosotros proyectar. Esta realidad nos permite recordar los orígenes más profundos de nuestra tradición y no solo sentirnos una expresión evangélica, sino que nos da esperanza para descansar en un tronco doctrinal que tiene un incalculable valor. Los metodistas pentecostales de convicciones calvinistas pueden rastrear sus orígenes en esta confesión de fe metodista calvinista de Gales, y al comprender que el origen metodista tiene estas dos vertientes, pero un solo origen, podemos esperar que la unidad puede ser el resultado de un diálogo y una convivencia cristiana que pueda unir nuestra espiritualidad pentecostal. No solo esta convivencia es posible entre círculos metodistas pentecostales, sino entre círculos reformados como tal, en lo que podemos encontrar una riqueza incalculable en estas mesas de diálogos que como pentecostales podemos tener al considerar esta nueva confesión que hemos descubierto, la confesión metodista calvinista de Gales. Me quiero despedir con dos afirmaciones. Sé que una no le va a gustar mucho a mi querido pastor Jonathan. Me despido con dos afirmaciones. La primera, en la tradición calvinista, uno de los mejores exponentes del siglo XX fue el doctor Martin Lloyd-Jones. Y él dijo estas palabras: metodismo sin calvinismo termina en un emocionalismo. Y calvinismo sin metodismo termina en un intelectualismo.
Como dice el pastor Jonathan, ahí la dejo. Pero sí quiero rescatar lo que dice la página 9 de este libro, y con esto sí termino. Dice: entre los metodistas y calvinistas, lo tenía que decir, entre los metodistas y calvinistas se produce una conjunción virtuosa que permite la armonía entre el elemento intelectual y la sensible vida cristiana en el espíritu. Que el Señor les bendiga.